Bueno, muchísimas gracias Ariel por tu presentación. Vamos a continuar con la jornada y para esto voy a invitar a Matías Goldenberg con el tema de explorando los rendimientos de soja en función del paisaje. Matías es integrante del equipo de la Universidad Nacional de Río Negro. Bienvenido, Matías. Bueno, muchas gracias María, muchas gracias al equipo por la invitación. Bueno, yo trabajo en la Universidad Nacional de Río Negro, específicamente estoy en la sede andina, que está ubicada en las localidades de Bariloche y El Bolsón. Y bueno, a partir del año pasado, en el mes de marzo, empecé a trabajar junto al equipo de investigación y desarrollo de CREA, en el marco de una beca postdoctoral que me fue otorgada. Y esta beca tiene la particularidad justamente de que está cofinanciada por CONICET y CREA, lo que permite sinergias positivas, digamos, entre las dos instituciones, ¿no? Y el proyecto presentado y la línea de investigación en general aborda el problema de que el manejo actual de los cultivos extensivos ha traído aparejado algunos problemas ambientales que están globalmente difundidos en esta etapa, como la pérdida de biodiversidad, la destrucción de hábitats y la disminución en la provisión de servicios ambientales que son claves incluso para la propia producción agropecuaria, como es el caso más claro de los polinizadores tal vez. Entonces, algunas de las herramientas que se proponen para mitigar estos problemas incluyen mantener o restaurar áreas naturales y seminaturales en paisajes agrícolas, incrementar la diversidad de hábitats y cultivos, e integrar prácticas en el diseño de paisaje. Es decir, salir un poco de la escala de manejo del lote e integrarse más el manejo en una escala de paisaje, sino que en el mismo hay un flujo de organismos y elementos, ¿no? Estas posibles herramientas que pueden mitigar estos problemas están enmarcados dentro de la intensificación ecológica, que lo que busca justamente es disminuir la utilización de insumos de síntesis por medio de la utilización de procesos ecológicos. Entonces, algunas de las preguntas que nos hacíamos era si los paisajes agrícolas, por ejemplo, con mayores potenciales de rendimiento, tienen más o menos hábitats naturales. Estos hábitats naturales me refiero a todo lo que no es cultivo en las áreas agrícolas, pueden ser los bajos, las zonas de ganadería, los caminos, incluso las casas o los montes. Y por otro lado, si pueden las métricas del paisaje relacionadas con estos hábitats naturales, explicar la variación en el rendimiento de soja no explicada por el ambiente y el manejo, y en tal caso, ¿cómo es ese efecto? Aquí la gran es que los hábitats naturales aportan servicios ecosistémicos que son importantes para los cultivos, como puede ser la polinización, control biológico de plagas, control de la dinámica del agua, entre otros. Entonces, para contestar estas preguntas, reuniones conjuntas con el equipo de investigación y desarrollo de CREA, específicamente con el área de agricultura, surgió esta posibilidad de usar el DAT-CREA. Específicamente trabajamos con la campaña 18-19, entraron 2.858 lotes de soja de casi todas las regiones donde estaba presente el cultivo, y esta información la cruzamos con un mapa nacional de cultivos campaña 18-19 elaborado por el INTA, que tenía una clasificación del uso de la tierra para toda la zona de estudio. Posteriormente, para cada lote de soja, trazamos un área, un círculo de 1.500 metros de radio, que es nuestra unidad de paisaje referida para cada lote. Entonces, en esta imagen pueden ver cómo se distribuyen los lotes de soja que utilizamos a lo largo del país. Lo que ven en círculo son cúmulos de lotes, y lo que es interesante es que tenemos información desde el sur de la provincia de Buenos Aires, en la región de Mar y Sierras, hasta el norte del país, lo que nos da una distribución geográfica de análisis más que interesante, ¿no? Y lo que hicimos con estos lotes fue después cruzarlos con el mapa nacional de cultivos que les comenté, que tenía 15 categorías de clasificación de suelo, y básicamente lo que hicimos fue recategorizar estas 15 categorías en dos. Una que es la categoría de cultivo, de la cual ya teníamos información del DAT, y otra categoría de hábitat natural, que incorporó las categorías de ganadería, vegetación natural leñosa y zonas enmascaradas, que son básicamente humedales. Es decir, que
categorías, ahora en nuestra nueva clasificación, representan la categoría de hábitat natural. La hipótesis general es que estas áreas representan una fuente de diversidad. Entonces, por ejemplo, acá pueden ver una imagen de la región de Chaco Seco, donde en negro se ven los lotes agrícolas de soja, rodeados por bosque, en este caso, que es nuestro hábitat natural en color blanco, y en rojo es el círculo que determina el área buffer para cada uno de esos lotes. Entonces, lo que queríamos era predecir el rendimiento en función de variables de manejo, ambiente, y ver si había algún efecto de las métricas del paisaje asociadas a estos hábitats naturales, ¿no? Entonces, básicamente usamos como 3 familias de variables: las de paisaje, donde calculamos el porcentaje de hábitat natural para cada uno de esos parches que les mostré anteriormente, esos círculos rojos; el índice de densidad de borde, que aumenta a medida que los lotes agrícolas están más mezclados en la matriz de hábitat natural; el número de parches de hábitat natural; el tamaño promedio del parche de hábitat natural y el tamaño del lote. Con respecto a las variables predictivas de ambiente, trabajamos con región. En sí misma la región nos permitía contemplar la heterogeneidad que hay a lo largo de gran parte del país, ya que la región resume cuestiones climáticas y edafoclimáticas, mejor dicho, que son importantes para el rendimiento, y a la vez utilizamos el potencial de rendimiento, que es una variable que ya también venía en el DAT. Y después de manejo, utilizamos las variables de cultivo antecesor, fertilización, genética, densidad de siembra, fecha de siembra, presencia de napa y riego. Como les contó Gustavo, el DAT viene con un montón de variables de manejo, pero bueno, uno cuando hace este tipo de experimentos observacionales, como que va negociando entre la cantidad de predictores del modelo y la cantidad de información que tiene cada uno, ¿no? Entonces nos terminamos quedando con estas variables de manejo. Uno de los aspectos interesantes que empezábamos a ver es que, por ejemplo, acá les muestro tres figuras. Cada uno de los paneles en el eje X tiene el potencial de rendimiento, que va de bajo, medio hacia alto, y en el eje Y, en el primer panel, vemos rendimiento; en el eje Y del segundo panel vemos hábitats naturales en porcentaje, y en el tercero el tamaño promedio del parche de hábitat natural. Entonces, obviamente, en el primer panel se ve que el rendimiento aumenta con el potencial de rendimiento, pero fíjense que las cajas rosadas tienen menos rendimiento, pero tienen más hábitats naturales y tienen parches más grandes de hábitat natural. Entonces, esto nos hacía encender un poco las alarmas de que esos sitios que tienen más hábitats natural, que es el que más nos interesaba, tienen en general menores rendimientos, no por el hecho de estar en sitios de mayor hábitat natural, sino porque esos sitios justamente tienen menor potencial de rendimiento. Y esto es lo que empezamos a ver, son estos efectos confundidos, ¿no? Que uno no sabe de dónde viene la respuesta que está observando. Obviamente ya sabíamos de entrada que dentro de lo que son los factores que determinan el rendimiento, dentro de esa jerarquía, bueno, es más importante el potencial de rendimiento de un lote que el hábitat natural, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver esto, se nos ocurrió hacer un análisis en 3 etapas. Primero era ver si encontrábamos alguna de las métricas del paisaje que fuese totalmente independiente a las variables de manejo de ambiente, y en ese caso sí se podría armar un modelo de predicción de rendimiento completo, ¿no? Con variables de ambiente, manejo y hábitat natural. Pero cuando hicimos ese análisis, vimos que ninguna de las métricas del paisaje era totalmente independiente a cada una de las variables de manejo. Fíjense que en general hay menor hábitat, a mayor hábitat natural hay menores rendimientos, y no solo eso, sino que estos sitios son menos fertilizados, ¿no? Entonces, todos estos ruidos era un poco lo que no podíamos, estos ruidos no podían ser incorporados al modelo. Entonces, en la segunda etapa lo que hicimos fue hacer un modelo sin las métricas del paisaje, es decir, con variables más tradicionales de ambiente y manejo, y tratar de predecir el rendimiento de soja en función de variables de ambiente y manejo. De vuelta. Ese modelo, ese que les muestro a continuación, en el panel de la izquierda pueden ver los parámetros estimados.
para cada uno de los predictores que entraron en el mejor modelo. Los predictores que entraron en el mejor modelo para predecir rendimiento fueron potencial de rendimiento, aplicación fosfatada, aplicación de fungicidas y la categoría de cultivo previo, es decir, si el lote venía de un área natural, un mismo cultivo antecesor, es decir, a un monocultivo, o venía de un cultivo de servicios. Y además, el estimado, digamos, el parámetro más importante para predecir rendimiento fue la fecha de siembra. Este modelo nos permitió predecir los rendimientos de soja con bastante buen ajuste. Esto lo pueden ver en el panel derecho, donde se ven en el eje X los rendimientos observados, en el eje Y los rendimientos ajustados. Esa línea azul que se muestra es la recta regresora, y todos esos puntos negros son las observaciones de rendimiento. Entonces, toda la distancia, digamos, entre los puntos y la recta son los residuos y es el error y la variabilidad no explicada por el modelo que diseñamos. Entonces, como esos residuos, digamos, tenían toda la variabilidad no explicada por los predictores de este modelo, decidimos ver si estos residuos podían llegar a ser modificados por las distintas métricas del paisaje que evaluamos. Es decir, que si el hábitat natural explicara un rendimiento, y ya que esos predictores no fueron incorporados en este modelo, eso debería verse en los residuos de este modelo. Y cuando analizamos cómo se comportaban los residuos para cada una de las 5 métricas del paisaje que evaluamos, vimos que en ningún caso hay un patrón, es decir, que los residuos no se ven modificados por las distintas métricas del paisaje. Entonces concluimos que los rendimientos en este caso, bajo los supuestos de este trabajo, no se ven influenciados por las distintas métricas de paisaje consideradas. Entonces, algunas conclusiones del trabajo es que, bueno, esta idea de la expansión de la agricultura como modulador del paisaje, la expansión de la agricultura y la actividad en general, por algo bastante lógico, digamos, deja que los sitios de mayor potencial de rendimiento tengan menos hábitat natural, mientras que los sitios de menor potencial de rendimiento son los que tienen en general mayor porcentaje de hábitat natural. En estos lotes el rendimiento es menos rentable, por lo cual es interesante tener a priori en cuenta esto antes de seguir con los análisis, ¿no? También estas áreas más productivas, ¿no? Los lotes con más potencial de rendimiento también reciben una mayor cantidad de insumos. Por otro lado, las condiciones ambientales y las variables de manejo tradicionales explicaron la variabilidad de rendimiento y de forma independiente a las métricas del paisaje consideradas, ¿no? Entonces, aunque esto del paisaje puede ser importante para comprender la variabilidad de rendimientos, hay otros factores de manejo y crecimiento compensatorio del cultivo que pueden superar los efectos beneficiosos del control biológico, la regulación y la polinización que son provistos por estos hábitats naturales, ¿no? Es decir, no podemos obviar el hecho de que cuando tratamos de encontrar estas respuestas, en el medio tenemos todo el ruido generado por el manejo. Entonces esto nos da pie para futuro empezar a investigar un poco más de cómo estos hábitats naturales afectan la variabilidad interanual del rendimiento, es decir, no centrarnos tanto en la dimensión espacial de la variabilidad, sino más a la dimensión temporal. Y por otro lado, ver si estos hábitats naturales tienen un eventual impacto en los costos asociados al control de adversidades. Por ejemplo, estamos viendo cuestiones muy interesantes, las malezas resistentes. Estamos viendo que lotes más chicos y con mayor densidad de borde suelen tener menos malezas resistentes, lo que puede tener un impacto bastante interesante en los costos de la campaña. Así que esas son las dos dimensiones que estamos abordando ahora, como línea continuada de investigación, ¿no? Así que bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. Por eso,
En alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra.